Well, hello again, ladies and gentlemen. Now I'd like to help kick off the premiere of an exciting new comedy show, which you're all going to enjoy for a long, La historia de los Smothers Brothers comenzó en un contexto de dificultades familiares profundas que marcaron a Tom y Dick Smothers para siempre. Su padre, el mayor Thomas B. Smothers Jr., fue un oficial del ejército que durante la Segunda Guerra Mundial fue capturado mientras servía en Filipinas. Después de sobrevivir a la brutal marcha de la muerte de Bataan, el mayor Smothers fue enviado a un campo de prisioneros en Japón, donde pasó años viviendo en condiciones extremas. En 1945, cuando la guerra estaba a punto de terminar, el mayor Smothers fue trasladado a Corea, donde falleció a causa de las penurias que sufrió durante su cautiverio. Su muerte dejó a su esposa Ruth con dos hijos pequeños, Tom, nacido en 1937, y Dick, nacido en 1938. La familia luchó por sobrevivir en California, mientras Ruth trabajaba largas horas para mantener a sus hijos. La tragedia de la familia Smothers influyó profundamente en el carácter de los hermanos y más tarde en su estilo de comedia. El dolor y las dificultades que vivieron durante su infancia formaron la base de las historias y bromas que eventualmente se convertirían en su sello distintivo. Los hermanos crecieron en un entorno de trabajo duro y lucha constante, algo que definiría su enfoque de la vida y más tarde su carrera. La tragedia se convirtió en una especie de motor que los impulsó a buscar el humor en las dificultades, a reírse de las adversidades y a transformar el sufrimiento en algo que pudiera hacer reír a los demás. Su carrera comenzó en 1959 en el Purple Onion, un pequeño club en San Francisco. Originalmente los Smothers Brothers solo habían sido contratados para 2 semanas, pero su éxito fue tan rotundo que se quedaron durante 36 semanas. Durante su tiempo allí, su estilo de humor único comenzó a gestarse. Combinaban música folk con historias cómicas, y su hermano Dick, el hermano serio, y Tom el inocente, se convirtieron en los personajes centrales de su acto. La química entre los dos hermanos y su estilo de bromas de hermanos fue un éxito inmediato, y su audiencia disfrutaba mucho de las interacciones naturales entre ellos. Fue aquí en el Purple Onion donde comenzaron a ganarse una audiencia leal. Este éxito les permitió grabar su primer álbum, Smothers Brothers at the Purple Onion, en 1961, lo que impulsó aún más su carrera. El grupo inicial conocido como Casual Quintet fue el primer paso en la carrera musical de los Smothers Brothers, aunque más tarde cambiarían el foco a la comedia. Sin embargo, el verdadero giro hacia la fama sucedió cuando Tom y Dick Smothers se dieron cuenta de que sus bromas y chistes entre canciones eran tan populares como la música misma. De repente su comedia se convirtió en el centro del espectáculo y el público comenzó a amarlos por su estilo único de humor de hermanos. A mediados de la década de 1960, los hermanos Smothers comenzaron a tener la oportunidad de llegar aún más lejos. CBS, enfrentando una dura competencia de bonanza de NBC en las noches de domingo, decidió apostar por algo diferente para atraer a una audiencia más joven. Los Smothers Brothers fueron la opción. La cadena los eligió por su originalidad, inteligencia y estilo de comedia poco convencional, con la esperanza de que pudieran darle un aire de frescura al canal. El Smothers Brothers Comedy Hour debutó el 5 de febrero de 1967. A primera vista, el programa parecía una típica variedad, pero rápidamente se hizo evidente que no eran un show común. Los hermanos no solo hicieron reír a su audiencia con sus bromas, sino que también empezaron a hablar sobre temas sociales y políticos muy relevantes de la época, como la guerra de Vietnam y las tensiones políticas en los Estados Unidos. Esto era algo completamente nuevo en la televisión, especialmente para una cadena como CBS, que estaba acostumbrada a la programación más convencional. El Smothers Brothers Comedy Hour rápidamente se distinguió por su estilo de comedia irreverente y audaz, lo que atrajo a una audiencia joven y deseosa de un cambio en la televisión estadounidense. En solo 2 semanas, el programa había superado en audiencia a Bonanza, uno de los programas más exitosos de la época, lo que marcó el inicio de una nueva era en la televisión. Sin embargo, con el éxito vino también la controversia, ya que los Smothers Brothers comenzaron a tratar temas políticos y sociales que eran muy sensibles en ese momento. El programa no tardó en ser un espacio donde se discutían abiertamente los problemas de la guerra de Vietnam
el racismo y las injusticias sociales. Los Smothers no dudaron en usar su plataforma para expresar su oposición a la guerra y hacer comentarios mordaces sobre la política estadounidense. Esto no fue bien recibido por los ejecutivos de CBS, quienes empezaron a temer que el programa estuviera cruzando límites demasiado peligrosos. Los hermanos Smothers, sin embargo, no se dejaron intimidar por la censura y decidieron seguir adelante con su enfoque de comedia socialmente consciente. Incluso el contenido musical se vio afectado, ya que invitaron a artistas como Pete Seeger, quien había sido censurado durante años debido a sus canciones políticas, especialmente aquellas que criticaban la guerra de Vietnam. Los hermanos Smothers tenían control creativo total sobre su programa, lo cual fue clave para el estilo único del espectáculo. A pesar de los esfuerzos de CBS para moderar el contenido, Tom Smothers en particular insistió en mantener su visión artística intacta. Gracias a este control, el programa presentó temas que de otro modo no habrían tenido cabida en la televisión mainstream. La combinación de comedia, música y política provocó que el Smothers Brothers Comedy Hour se convirtiera en un fenómeno cultural, un espacio donde se podía reír mientras se reflexionaba sobre los problemas del mundo. Sin embargo, la relación entre los Smothers Brothers y CBS no siempre fue fluida. A medida que el programa se hacía más polémico, las tensiones con la cadena aumentaban. Los censores de CBS comenzaron a revisar cada palabra y cada imagen en busca de contenido subido de tono, y la redacción de los guiones se volvió un proceso cada vez más riguroso y conflictivo. El control de los censores fue una constante, y los hermanos a menudo se encontraban luchando por mantener la integridad del espectáculo mientras trataban de complacer a los ejecutivos de la cadena. Una de las situaciones más representativas de esta lucha ocurrió cuando los Smothers Brothers decidieron invitar a artistas como Pete Seeger, cuya canción Waist Deep in the Big Muddy fue censurada por su crítica a la política de Vietnam del presidente Lyndon B. Johnson. A pesar de la censura, Tom Smothers no se quedó callado. Hizo que la historia llegara a la prensa, y la indignación pública obligó a CBS a permitir que Seeger cantara la canción sin censura en 1968. Este evento marcó un hito importante, ya que fue la primera vez que un artista censurado en televisión se enfrentó a la censura de forma tan directa, y el hecho de que la audiencia pudiese ver la canción completa fue un acto de valentía y resistencia. Mientras tanto, el programa continuaba desafiando las convenciones televisivas. La naturaleza impredecible de sus contenidos y la forma en que abordaban temas de relevancia política e histórica hacían que cada episodio fuera una especie de acto de rebeldía en el que las normas establecidas por la industria del entretenimiento eran desafiadas constantemente. A lo largo de los años, el programa también se convirtió en un escaparate para algunos de los artistas más innovadores de la época, como The Who, Jefferson Airplane y The Doors, quienes no solo realizaron sus presentaciones, sino que también rompieron los límites establecidos de lo que se podía hacer en televisión. La famosa actuación de The Who, en la que destruyeron sus instrumentos y dispararon explosivos durante una actuación, fue uno de esos momentos memorables en los que la televisión convencional se rompió para dar paso a una explosión de energía juvenil y rebelde. A pesar de estos momentos de libertad artística, los Smothers Brothers también enfrentaron una creciente oposición por parte de la cadena. La política de censura se intensificó, y los ejecutivos de CBS comenzaron a imponer restricciones cada vez más estrictas sobre lo que se podía mostrar en el programa. La lucha contra la censura se convirtió en una de las características definitorias del programa, y los Smothers Brothers no vacilaron en convertir la censura en parte del espectáculo, haciendo de la lucha por la libertad de expresión un tema recurrente en sus bromas y sketches. Este ambiente tenso y desafiante también fue propicio para el surgimiento de algunos de los talentos más grandes de la comedia estadounidense. Los escritores de The Smothers Brothers Comedy Hour incluían a figuras como Steve Martin, Rob Reiner, Lorne Michaels y David Steinberg, quienes más tarde se convertirían en nombres fundamentales en la comedia estadounidense. La serie sirvió como plataforma para estos futuros gigantes de la comedia, que aprendieron a empujar los límites de lo que se podía decir y hacer en la televisión. La lucha constante por el control creativo y la presión de los censores
eventualmente llevó al programa a un punto de inflexión. En 1969, CBS decidió cancelar el Smothers Brothers Comedy Hour, citando la falta de conformidad con los plazos de producción y los cambios en el contenido. Aunque la cadena dijo que el motivo era una violación técnica, la verdadera razón fue la creciente controversia y las presiones externas relacionadas con el contenido político y social del programa. El acto de censura y cancelación fue un golpe para los hermanos Smothers, pero también marcó el final de una era en la televisión, una era en la que los límites de lo que podía decirse y hacerse en un programa de televisión aún no estaban completamente definidos. La cancelación del Smothers Brothers Comedy Hour fue un golpe devastador tanto para Tom como para Dick Smothers, pero también representó un punto de inflexión en la televisión estadounidense. A pesar de que el programa había sido un éxito de audiencia, con una base de fans leal y creciente, su naturaleza controvertida y su disposición a abordar temas como la guerra de Vietnam y las injusticias sociales hicieron que fuera un blanco constante para la censura. Los hermanos Smothers, siempre dispuestos a desafiar las normas establecidas, no se dejaron intimidar por la cancelación y en lugar de retirarse, decidieron tomar la batalla contra CBS a los tribunales. La demanda por incumplimiento de contrato que los Smothers Brothers presentaron contra CBS fue un acto de valentía que no solo buscaba obtener una compensación financiera, sino también establecer un precedente para la libertad creativa en la televisión. En 1973, el tribunal falló a favor de los Smothers, otorgándoles una compensación de $776,300, que equivaldría a más de $5 millones hoy en día. Este fallo histórico fue un paso importante en la lucha por la libertad de expresión en los medios, marcando una victoria legal en la que la censura fue desafiada por primera vez de una manera tan contundente en la industria de la televisión. Aunque ganaron la demanda, el daño ya estaba hecho. El programa fue cancelado y los hermanos Smothers nunca lograron replicar el impacto cultural que su show tuvo durante esos 2 años. La industria de la televisión, aunque había sido sacudida por el coraje de los Smothers Brothers, regresó rápidamente a la normalidad, y CBS, temerosa de perder a sus anunciantes, comenzó a dar más espacio a programas más seguros y menos arriesgados. Así fue como nació Hee Haw, un programa completamente diferente, que representaba el tipo de entretenimiento más convencional que CBS buscaba en ese momento. Hee Haw se convirtió en un éxito, pero de una manera completamente distinta a la de The Smothers Brothers Comedy Hour, sin política sátira ni temas controvertidos. El legado de los Smothers Brothers, sin embargo, no se desvaneció con la cancelación de su programa. De hecho, su estilo y su enfoque revolucionario en la comedia influyeron profundamente en generaciones posteriores de comediantes y en programas como Saturday Night Live, All in the Family y The Mary Tyler Moore Show. De hecho, muchos de los escritores que trabajaron en el programa, como Steve Martin, Rob Reiner, Lorne Michaels y David Steinberg, se convirtieron en figuras clave en el mundo de la comedia, contribuyendo al cambio de paradigma que la televisión estadounidense experimentó en las décadas siguientes. El espíritu de los Smothers Brothers de desafiar los límites de lo que era aceptable en la televisión y de llevar los temas sociales y políticos al primer plano de la cultura popular se reflejó en muchos de los programas que surgieron después de su cancelación. En particular, Saturday Night Live fue uno de los programas que más adoptó el enfoque audaz y irreverente de los Smothers Brothers, utilizando la sátira política y social de manera similar a como los Smothers lo hicieron en su programa. A lo largo de los años, los Smothers Brothers continuaron con sus carreras individuales, pero nunca dejaron de ser conscientes de la importancia cultural de su trabajo. En 1988, CBS los invitó de nuevo para un especial de reunión que celebraba el 20º aniversario del programa. Aunque el especial fue un éxito moderado con varios escritores y comediantes de la época, regresando para colaborar con los hermanos, la magia de la época dorada de The Smothers Brothers Comedy Hour nunca pudo ser replicada. A pesar de la nostalgia que generó el programa, había cambiado para siempre la forma en que la televisión trataba temas serios, y su impacto en la cultura de la comedia seguía siendo palpable. El regreso de los Smothers Brothers en 1988 no solo fue una reminiscencia de su antiguo éxito
sino también una manera de recordar la valentía y el riesgo que tomaron al desafiar los límites de la censura y la política en la televisión. Aunque los años pasaron, la influencia que los Smothers Brothers ejercieron sobre la comedia y la televisión nunca desapareció. Finalmente, en 2022, el legado de los Smothers Brothers fue reconocido de manera formal con la aceptación de su archivo completo en la colección de artes escénicas de la Universidad de California en Santa Bárbara. Este archivo incluye contratos, fotografías, grabaciones y documentos legales que narran su lucha por la libertad de expresión y su impacto duradero en la comedia estadounidense. David Subert, el curador de la colección, señaló que los Smothers Brothers merecían ser considerados junto a figuras históricas importantes, como las colecciones en la Biblioteca del Congreso, dada la magnitud de su influencia en la televisión y la comedia. Este archivo se convierte en un testamento tangible de su valentía y su lucha por la libertad en los medios. No solo nos recuerda el impacto de The Smothers Brothers Comedy Hour en la televisión, sino también cómo su enfoque innovador de la comedia, que combinaba humor con comentarios sociales, allanó el camino para futuras generaciones de comediantes y programas de televisión. El impacto cultural de The Smothers Brothers Comedy Hour no solo se limitó a los años en los que estuvo al aire, sino que sus efectos resuenan hasta el día de hoy. Después de la cancelación del programa en 1969, los Smothers Brothers nunca dejaron de ser una parte fundamental de la historia de la televisión y la comedia estadounidense. Su valentía al tratar temas políticos y sociales con humor audaz dejó una marca indeleble en el panorama de la televisión y su influencia fue más allá de su tiempo. Los años posteriores a la cancelación del programa vieron a los hermanos continuar con sus carreras, pero de manera más tranquila y menos arriesgada. Tom Smothers se dedicó a varios proyectos en solitario, mientras que Dick Smothers continuó realizando giras y participando en algunos proyectos televisivos. Sin embargo, el vacío dejado por la desaparición de The Smothers Brothers Comedy Hour nunca se llenó por completo. Los comediantes y escritores que pasaron por el programa, como Steve Martin, Lorne Michaels y Rob Reiner, llevaron consigo el legado de la audacia y la irreverencia que caracterizaba a los hermanos. El mundo de la comedia en la televisión cambió tras la cancelación de su show. Programas como Saturday Night Live tomaron el relevo utilizando la sátira política y social de la misma manera en que los Smothers lo habían hecho, con un enfoque directo y audaz. La televisión comenzó a ser más consciente de la necesidad de dar voz a las problemáticas sociales y políticas de la época, y muchos de los comediantes que surgieron de ese entorno adoptaron una postura más crítica hacia la sociedad, tal como lo hicieron los Smothers Brothers. Sin embargo, el regreso a la televisión de los Smothers Brothers en 1988, en un especial de CBS para celebrar el 20º aniversario del programa, mostró que aunque su estilo seguía siendo fresco y entretenido, la cultura había cambiado. El especial fue un éxito moderado, pero no alcanzó el nivel de impacto cultural que tuvieron sus episodios originales. La era dorada de The Smothers Brothers Comedy Hour ya había quedado atrás, y la sociedad había evolucionado de una manera que hizo que su tipo de comedia tan audaz y arriesgada fuera algo del pasado. A pesar de la falta de un renacimiento completo en su estilo de comedia, el legado de los Smothers Brothers seguía vivo, y su influencia en la comedia estadounidense y en la televisión se mantuvo vigente a lo largo de los años. Los artistas y comediantes que vinieron después, como Jon Stewart, Stephen Colbert y Samantha Bee, tomaron el relevo de esa tradición de crítica social y política en la televisión, siempre conscientes de que la comedia tiene el poder de desafiar el statu quo y de incidir en el cambio. En 2022, el legado de los Smothers Brothers fue reconocido formalmente cuando su archivo completo fue aceptado por la colección de artes escénicas de la Universidad de California en Santa Bárbara. Este archivo, que incluye documentos, contratos, fotografías, grabaciones y memorias del programa, ofrece una visión invaluable de su lucha por la libertad de expresión en la televisión. Este archivo se convirtió en un testimonio físico de la valentía y la influencia de los Smothers Brothers, y se considera una de las colecciones más importantes de la historia de la televisión.
La inclusión de su archivo en la colección de la universidad es un recordatorio del impacto duradero que The Smothers Brothers Comedy Hour tuvo en la cultura estadounidense. A través de este archivo, generaciones futuras podrán estudiar y comprender cómo el programa cambió la televisión, abriendo las puertas para una comedia más política, más atrevida y más real. La colección no solo honra su legado, sino que también establece a los Smothers Brothers como una figura central en la lucha por la libertad de expresión en los medios. El legado de los Smothers Brothers también se refleja en el impacto que su programa tuvo en la industria de la televisión. Su estilo rompedor, su enfoque innovador de la comedia y su disposición a hablar de los temas más controvertidos y políticos de la época cambiaron la forma en que la televisión veía el entretenimiento y la crítica social. Al poner en el centro de su show la sátira política, la protesta y la comedia inteligente, los Smothers Brothers se convirtieron en pioneros de una nueva forma de hacer televisión, una forma que seguiría influyendo en los programas de comedia durante las décadas siguientes. Los hermanos Smothers, a lo largo de su carrera, se enfrentaron a muchas adversidades, pero nunca dejaron de luchar por lo que creían que era importante. Su programa fue un espacio para la libertad de expresión y un refugio para los artistas que querían ser escuchados en un momento en que el conformismo reinaba en la televisión. The Smothers Brothers Comedy Hour no solo fue un show de entretenimiento, sino también una plataforma de resistencia que demostró cómo la comedia puede ser un poderoso vehículo de cambio social. A través de su comedia audaz y su enfoque revolucionario, los Smothers Brothers dejaron un legado que sigue vivo hoy en día. No solo fueron pioneros en la televisión, sino también defensores de la libertad de expresión y la creatividad. Su legado sigue siendo una inspiración para generaciones de comediantes y artistas que creen que el humor puede desafiar el poder, cuestionar la autoridad y cambiar la sociedad para mejor. El legado de los Smothers Brothers ha perdurado a lo largo de las décadas y su impacto en la televisión y en la comedia continúa siendo evidente hoy en día. Aunque su programa fue cancelado abruptamente en 1969, su valentía para abordar temas sociales y políticos con humor desafiante dejó una huella imborrable en la industria de la televisión y en la cultura popular. La forma en que hicieron de la protesta y la sátira una parte fundamental de su comedia abrió la puerta a una nueva era de programas de televisión que no temían cuestionar el statu quo. En el contexto de la televisión estadounidense, The Smothers Brothers Comedy Hour fue un verdadero hito. Su enfoque audaz y políticamente cargado fue revolucionario para la época, cuando la mayoría de los programas preferían mantenerse dentro de los límites establecidos y evitar cualquier tipo de controversia. Los Smothers Brothers, por otro lado, desafiaron esos límites desde el primer episodio, burlándose de políticos, cuestionando la guerra de Vietnam y abordando temas como los derechos civiles y la censura en la televisión. El programa de los Smothers Brothers también fue un campo de pruebas para muchos de los comediantes y escritores más influyentes de la televisión estadounidense. Figuras como Steve Martin, Rob Reiner, Lorne Michaels y David Steinberg, entre otros, comenzaron sus carreras en este programa, lo que demuestra la importancia del Smothers Brothers Comedy Hour como una incubadora de talento. Estos comediantes y guionistas más tarde influirían en la comedia de la televisión moderna, especialmente a través de programas como Saturday Night Live, que adoptó el estilo irreverente y político que los Smothers habían popularizado. Aunque el programa fue cancelado por la presión de la censura, los Smothers Brothers no se rindieron. Continuaron luchando por su derecho a expresarse y a llevar la comedia a nuevos niveles. De hecho, su batalla legal contra CBS por la cancelación del programa sentó un precedente importante para la libertad de expresión en los medios de comunicación. La demanda por incumplimiento de contrato que los hermanos Smothers interpusieron contra la cadena no solo resultó en una compensación financiera significativa, sino que también destacó la importancia de la creatividad y la libertad artística en la televisión. Este enfrentamiento con CBS no fue solo una cuestión de dinero, sino una lucha por preservar la autonomía creativa y por proteger el derecho a decir lo que uno piensa sin temor a la censura. Los Smothers Brothers lograron que se reconociera la importancia de la libertad de expresión, y su victoria legal fue un hito en la historia de la televisión estadounidense. En cuanto a la comedia en sí, The Smothers Brothers Comedy Hour
introdujo una nueva forma de hacer reír a la audiencia a la comedia de protesta. A través de sus bromas y parodias, los Smothers Brothers no solo hicieron que el público se riera, sino que también los hicieron reflexionar sobre las injusticias del mundo que los rodeaba. Su humor era un vehículo para cuestionar las normas sociales y políticas, algo que en ese momento era extremadamente arriesgado, pero también profundamente necesario. A lo largo de los años, los Smothers Brothers continuaron siendo un referente para otros comediantes y artistas que, como ellos, querían romper las reglas y desafiar las expectativas del público. El legado de su trabajo no solo ha sobrevivido en los programas de televisión que los siguieron, sino que también ha dejado una marca indeleble en la forma en que entendemos la comedia como un medio para el cambio social. El regreso de los Smothers Brothers en 1988 con el especial de CBS para celebrar el 21º aniversario del programa fue un recordatorio de la influencia duradera de su trabajo. A pesar de que el especial fue un éxito moderado, no pudo replicar la misma energía revolucionaria que el programa original. La cultura había cambiado, y aunque la nostalgia por los hermanos Smothers estaba presente, el mundo de la televisión había evolucionado de manera significativa. Sin embargo, el hecho de que CBS los invitara a regresar para este especial demuestra cuán importante fue su legado en la historia de la televisión. Hoy en 2022, la Universidad de California en Santa Bárbara aceptó el archivo completo de los Smothers Brothers en su colección de artes escénicas, lo que marca un reconocimiento formal y duradero de su contribución a la cultura estadounidense. Este archivo incluye una variedad de materiales, desde contratos hasta grabaciones de sus programas, y se considera un recurso invaluable para aquellos que estudian la historia de la televisión, la comedia y la lucha por la libertad de expresión. Este archivo no solo preserva el legado de los Smothers Brothers, sino que también continúa educando a nuevas generaciones sobre la importancia de la comedia como una herramienta para cuestionar el poder y provocar el cambio. Los Smothers Brothers también fueron pioneros en lo que respecta a la inclusión de artistas y músicos que de otro modo no habrían tenido un espacio en la televisión estadounidense. Bandas como The Who, Jefferson Airplane y The Doors, que eran vistas como marginales por otros medios, encontraron un lugar en el Smothers Brothers Comedy Hour. Además, el programa fue pionero en la presentación de videos musicales como el famoso video promocional de Hey Jude de los Beatles, lo que permitió que una nueva forma de experimentar la música llegara al público estadounidense. Este tipo de audacia de romper barreras y de desafiar las convenciones establecidas fue lo que hizo que el Smothers Brothers Comedy Hour fuera único. En un momento de gran agitación política y social, los hermanos Smothers fueron los primeros en usar la televisión como una plataforma para expresar ideas controvertidas, y al hacerlo, redefinieron lo que podía ser la comedia en la televisión.